porque me acompaña la alcaldesa encargada, Raiza Banfield. Varios temas en el tintero, Raiza. El primero, lo de la nomenclatura. ¿Existe o no Vía Israel y existe o no la Avenida Cincuentenario? Bienvenida, como siempre. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. Sí, anoche tuvimos una reunión muy interesante con parte de vecinos de la comunidad de San Francisco y como previamente habíamos tenido una reunión con la comunidad, representantes de la comunidad hebrea, porque el tema de Vía Israel fue un tema bien sensible, más allá de la costumbre de llamar Vía Israel, cuando un país o una comunidad representativa de ese país obtiene el nombre de una calle. Y hace 50 años exactamente sí, que se obtuvo. Exactamente. Es un tema internacional, o sea, que fortalece las relaciones internacionales y todo. Y creo que el tema del criterio técnico, muy importante para unificar las vías que en Panamá son pedacitos, son parches. Es que, ¿por qué no? Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, la Juan Pablo II, Exacto, la Ramón Arias y la Vía Brasil, que son la misma recta? ¿Qué nombre de los tres? La tendencia sería ponerle Vía Brasil, que es la más impactante, pero entonces tendríamos un tema ahí con el Vaticano que le quitaríamos el nombre a Juan Pablo II. Al final no era quitarle nombre, sino adquirir un nombre principal para unificar la vía y reconocer el tramo. Estás en el tramo Juan Pablo II, estás en el tramo. Pero incluso bajar la jerarquía era un conflicto. Al final en estas conversaciones se propone, bueno, si lo que queremos es unificar, ¿por qué no utilizamos la palabra eje? Y numeramos los ejes, ¿no? Entonces el de la Avenida Balboa sería el eje 1, el de la Tumba Muerto sería el eje 2, y así tenemos 7 ejes. Bueno, también la Tumba Muerto, por cierto. La Federico Boy. Empieza ahí. La Manuel Espinosa Batista y la Tumba Muerto es la misma vía. Y la Domingo Díaz hasta el aeropuerto es una sola vía que además le conocen como vía Tocumen. Entonces sí es un tema y eso se debe a que cada cambio político... No, pero es que también, es que en el caso de Vía Israel y de la Cincuentenario, es que por muchos años no estuvieron conectadas unas con otras. Así es. Es decir, la vía y el Cincuentenario se hizo y el tramo donde hoy está Tlapa no existía. Así es. La Avenida Balboa llegaba hasta la Contraloría y cuando se hizo la Vía Israel no existía la unión entre Punta Paitilla y todo lo que era el malecón. Así que fueron calles distintas que quedaron unidas. Que quedaron unidas y que tenían un trazado y que se fueron construyendo en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de nomenclatura va mucho más allá de la señalética. O sea, esto no se trata de quitar cartel de un color para ponerlo de otro o con una tipografía distinta. Pero no se era trata más fácil, de unificar un sistema. ¿No era más fácil Caledonia, que es más cuadriculado y es más perfecto, la forma como está diseñada para pesar ese sistema de nomenclatura? El sistema se diseñó para todo el Distrito Capital. Obviamente. Implementarlo cuesta alrededor de $18 millones con todo, o sea, las consultas ciudadanas, los talleres, hasta la entrega de las latas, que las identificaciones van hasta el hogar de cada uno. Así ya yo puedo decir que vivo en la casa 15 de la calle 74 de Hoy. Exactamente, o sea, te van a entregar tu correo a tu casa, avenida tal, calle tal, casa número tal. Bueno, mi correo no, mi Amazon o lo que pida por eso. Incluso el correo tradicional, hay gente que le gusta recibir su carta. Entonces, este sistema que cuesta alrededor de 18 millones implementarlo, en el caso de San Francisco, en la comunidad con su representante de corregimiento, deciden invertir sus fondos correspondientes a descentralización en 3 cosas: aceras, videovigilancia y nomenclatura. Eso fue lo que la comunidad pidió. Entonces, ¿qué hace el representante? Nos dice, municipio, ese proyecto de nomenclatura para mi barrio, para mi San Francisco Centro, yo quiero poner la plata allí. Entonces, lo que se hace es que se adelanta la parte de San Francisco como un piloto, también para foguearlo, y se inicia, y se hace toda la licitación, se contrata a la empresa, tal. Cuando llegamos a la parte de que el análisis técnico se había hecho y habían recomendaciones para calles, se le entrega a la Junta Comunal porque el sistema está diseñado para que una vez que pasa la parte técnica, se valide con la consulta ciudadana. Esa parte no se dio. ¿Y los nombres esos de dónde los sacaron? Hay nombres que había unas que sí existían nombres. Y que la gente no sabía. Habían otras que solo tenían números y no tenían nombres. Entonces, los cambios de los nombres o las asignaciones, no me preguntes cómo lo hizo el representante, porque la gente ha reiterado, a nosotros no nos consultaron. No nos preguntaron. Entonces, dicho esto, él fue al Consejo Municipal con ese acuerdo y lo aprobó por insistencia, porque incluso el alcalde lo vetó.
porque no había habido consulta, pero él regresa al Consejo, lo aprueba por insistencia y bueno, se aprobaron las 21 calles del centro de San Francisco. El error que cometimos nosotros, Alcaldía de Panamá, fue que al instalar los letreros que estaban aprobados ya por acuerdo, ¿no? Cerramos el grupo ese de centro con el nombre de la estructura Más que la principal. calle. O sea, el Vasco Núñez de Balboa, porque era la referencia principal. Y eso no fue a consejo, o sea, eso no tenía acuerdo de aprobación. Entonces simplemente seguimos el manual de aplicación. Vale. Y ahí fue donde saltaron las brujas, hubo toda esta conversación, reconocimos, pero mira lo interesante, después que todo el mundo se quejó de eso y llegamos a ese consenso, ya salieron algunos a decir, estoy muy decepcionado que la parte técnica cediera a la presión ciudadana. Digo, bueno, nunca nadie, bueno, entonces nunca, eso es bienvenida al gobierno. Eso es palo porque boga, palo porque no boga. No tanto lo del tema del gobierno, o sea, que nunca un sistema va a satisfacer al millón Bueno, de porque personas decían, que aquí habitan. la mayor parte de los vecinos decían, el gran problema está en que los números están muy pequeños. Eso fue un tema que salió a la luz, claro. Y eso también, o sea, se va a corregir. Los números están como referentes y se van a ver en el letrero. Pero ¿por qué el tema del nombre? Todo el mundo dice, pero dejen los números, la ciudad se puede numerar. No, señores, la ciudad no se puede numerar, porque los sectores que son cuadriculados, como San Felipe, o como la Exposición de Caledonia, o como algunas calles de San Francisco Centro, son los menos. Entonces, cuando tú tienes cuadrículas o barrio, tú tienes cuadrículas, calle 48, calle tal, bien. Cuando pasas de eso y se te convierte en estas cosas así, tú tienes Ciudad Radial así, tú tienes Betania, que es un corazón, el Camino Real, tú tienes áreas súper orgánicas, formales o informales que se han formalizado, tú no tienes cómo seguir la consecución de nombre. Entonces, la gente sigue pensando en su barrio y en su área. Pero y la pregunta es un sistema para todo el por ejemplo, distrito. San Felipe, ¿qué vas a hacer o qué se va a hacer? Porque ahí todo el mundo sabe, yo vivo en calle primera, o yo vivo en calle segunda, o yo vivo en calle décima, yo vivo en calle 13. Chorrillo dice yo vivo en calle 25, 26 o 27. Sí, ese es un tema que está bien cuadriculado y bien identificado con sus números, pero tú sabes que todas las calles... Calle en números y avenidas en letras, eso Ajá. es perfecto. Ese era el sistema ideal cuando nació, pero no se continuó No así. se continuó así. Eso tiene que ir a consulta ciudadana y allí puede ser que tenga sus nombres, porque a veces la gente quiere reconocer al vecino, al líder, al político, al poeta, al artista, y ese nombre podrá ser, y de repente en esas áreas el nombre será menos relevante que el número. Claro. A diferencia de otras áreas, por ejemplo, en Ernesto Córdoba hicimos un piloto, allá no hay nada. No hay nada. Y se Entonces, puede poner todo. la gente quiere ponerle nombre de árboles, de especies nativas, de ríos, entonces vas a tener un sector relacionado a la naturaleza. Porque también la ciudad se definió no tanto por corregimiento, sino por sectores. Porque, por ejemplo, todas las calles transversales en San Francisco tienen nombre de flores. Ajá, exactamente. Las caracuchas, Claro. las hortensias, eso se mantuvo, ¿no? Eso fue una decisión en alguna época. Pero la intención de esto es, al dividirlo por sectores, que es una unidad más pequeña que corregimiento, es como la gente conoce la ciudad. La gente habla de Condado de Rey, la gente habla de Paitilla. Entonces decir Betania es una cosa demasiado amplia. La gente habla Villa Cáceres, entonces son los sectores de los corregimientos que van a tener sus nomenclaturas de acuerdo al sector, pero lo más importante es que al unificar el sistema de calles y avenidas, ya vamos bajando, unificando los sistemas que articulan la ciudad para luego ir a la numeración. ¿Cuál es la intención de la unificación de la calle? Ya tú sabes que el eje 1, o sea, Avenida Balboa, Israel tal, empieza en la Bahía de Panamá, por tanto ese es el punto 0 y termina donde estaba la antigua estatua Roosevelt, ese es el punto 10.000, ¿no? Pero el kilómetro 0, por ejemplo, que está... La numeración irá aumentando del 0 al 10.000 y así vendrá la numeración de las casas. Hoy, Raiza, hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, vecinos del área, comercios del área de Vía Argentina, dice que van a entregar incluso pruebas documentales de cuántos negocios han cerrado, de todo lo que ha pasado allí. Y el lunes hay una marcha de los vecinos. Sí. Vía Argentina, yo veo que un día tapan y otro día viene alguien y abre un hueco. Y esto parece ser el cuento de nunca acabar. Yo creo que si hubiéramos tenido un espacio permanente de secuencia de las obras de Vía Argentina, no es tan así como que abren y tapan y tapan y abren. El tema del IDAM fue un tema muy puntual, muy explicado,
de que se sabía desde el inicio que el IDAN, al no hacer la obra, se tuvo que adendar, había que avanzar la obra y se sabía que iba a haber un punto en donde se iba a abrir para meter esa tubería. Esa historia ya se terminó. De hecho, la otra semana la Vía Argentina va a quedar con toda su vialidad, desde Vía España a la Manuel Espinosa Batista, ya abierta en los dos tramos. Es decir, uno va a poder ir... Ya formalmente. Lo que quedan pendientes hasta el 30 de marzo que se terminan las obras son algunos trabajos de las aceras y el soterramiento que está en función, en trabajo. Los trabajos de Vía Argentina están en tiempo, han sido tremendamente incómodos, eso lo tenemos que reconocer, tremendamente incómodos. ¿Por qué? Porque en la consulta ciudadana, cuando se tomaron todas estas decisiones, se exigió que las obras se hicieran sin detener el comercio, el flujo, etcétera. Que se mantuvieran los estacionamientos en vía. Así y en Calle Uruguay no. ¿Cómo así? Porque en Calle Uruguay sí el flujo estuvo cortado por mucho tiempo. Lo que pasa es que Calle Uruguay es un espacio más amplio, lo que llamamos Calle Uruguay, eso se podría llamar el sector de Calle Uruguay, es un espacio más amplio y sí tiene vías alternas, o sea, tú cerrabas la 48, pero tenías las 49 para fluir, cerrabas la 47, me explico, Vía Argentina no tenía esas opciones. No. Entonces, y también las exigencias allí. La planificación fue hacerla por bloques, dije, bueno, arrancó el bloque 1, el bloque 8. Mi opinión, y lo he discutido tanto con los ingenieros, con el equipo de la alcaldía, jamás se debió planificar así. Creo que el planteamiento debió ser, cierro todo un tramo, por ejemplo, el del parque, de la Manuel Espinosa hasta la Vía España cerrado, pero eso hubiera sido un escándalo, ay, nadie puede entrar a los negocios que están ahí, porque todo el mundo quería tener su negocio funcionando. Claro. Pero si hubiéramos hecho cierre por tramos, este cuento de la Vía Argentina lo estaríamos echando hace rato. Pero no se hizo así para mantener el flujo y mantener los negocios andando. Algunos de los negocios más afectados nunca tuvieron que cerrar sus puertas. El Trapiche, por ejemplo. Trapiche nunca cerró sus puertas. Pero es que cómo llegaba, era el problema. Pero llegaba, la gente llegaba, yo comía en el Trapiche prácticamente todos los domingos y la gente llegaba, parqueaba donde podía y llegaba a pie entre las piedritas. O sea, no eran condiciones ideales, pero fueron las circunstancias de una obra que implicó tubería, drenaje, electricidad, o sea, todo. Era una obra compleja en un espacio muy pequeño, manteniendo toda la actividad tan álgida que hay en el área argentina. Entendemos la inquietud de la comunidad ahí. Por último, tu rol de ecologista y tu rol, o tú como vecina de las áreas revertidas. Es decir, sí. ¿Qué va a pasar en la Mar Torrijos? Mira, tengo que decir, y gracias por la pregunta, para mí como ciudadana y como vecina de las áreas revertidas, ha sido una gran frustración encontrarme en gobierno local y tener que ser testigo de la devastación más aparatosa que en los últimos 20 años pudiera haber sufrido. Es que yo nunca recuerdo algo como eso, ni siquiera cuando se hizo la ampliación de la carretera panamericana. Ni la Vía de la Amistad, que también fue una ampliación entre dos áreas protegidas, el Parque Metropolitano, jamás. O sea, esto no tiene nombre. Y por eso yo se lo planteé al señor alcalde y que como institución nosotros debíamos actuar. Es ahí que la alcaldía presenta y el señor alcalde firma la primera demanda que un municipio hace a una obra pública del Estado y la Corte suspende, ahorita ha suspendido temporalmente y dicho sea de paso comunico en este noticiero que la empresa ni el MOB ha acatado la instrucción de la Corte porque ayer todavía estaban operando y ya el fallo está en firme y ahí se debe ir al fallo de fondo, pero la suspensión se debe acatar y hago ese llamado a atención. Entonces, no es por parar una obra necesaria, la obra es necesaria, pero esa no era la manera de plantearla, no se justifican 3 hectáreas taladas de bosques en áreas protegidas, afectación al lago Brazo Camarón y una serie de implicaciones simplemente porque hay que ampliar una carretera y eso va más allá de una ampliación. Entonces, representa una gran frustración. Eso va más allá de eso, más allá de una ampliación. Por supuesto, eso es todo un nuevo sistema vial y un reordenamiento territorial, ¿no? Que se ve que ahí hay otro tipo de desarrollo implícito con esa carretera. Entonces, sí se necesitaba la ampliación, no en esa magnitud. Y eso que decía, la pregunta personal, ok, antes detuve una tala con un grupo de vecinos en una protesta contra árboles. Hoy, como funcionaria, actúo dentro del marco legal y soy parte de un equipo que presentó la primera demanda y que tiene la suspensión de una obra. ¿Va a pasar lo mismo en la avenida, en la Mauricio Thatcher, es decir, la vía que va a Reján? Mira, sacaste un nombre que yo no conocía. ¿Repite? Mauricio Thatcher, así se llama esa carretera. ¿Viste? No lo sé, esa es otra obra.
Allí la alcaldesa en funciones ahorita de Arraiján nos estaba pidiendo las acciones que tomamos porque ellos también se están viendo afectados. Esa obra va mucho más adelantada. Yo recibía muchos, ¿y qué pasó con Bacamonte? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó? Pero es que yo decía, es que allí las autoridades tienen que ejecutar, o sea, ahí tienen una alcaldía, ahí tienen, pero todo el mundo espera que alguien haga algo y todos nos salvemos. Dios mío, tenemos que empezar a activarnos desde las sociedades, las organizaciones, también las instituciones. Y este es un ejemplo a seguir. Vamos a ver qué pasa. Raiza Banfi. Fernando, preguntaste de todo en 5 minutos. 5 minutos, hombre, si la cosa es ir rápido. Pocas cosas hago yo rápido, pero bueno.